Tanta vida y tanta muerte en un mismo lugar. Las personas están llenas de contradicciones. Quieren una cosa, pero no quieren perder la otra. ¿Alguno de ustedes se ha preguntado qué estamos dispuestos a sacrificar por satisfacer nuestras necesidades? ¿Vale la pena preguntarnos? En 100 años de industria petrolera, ¿qué nos queda? Trabajo no hay. La salud es mala y el agua. El agua es un chiste. ¿Escuchan? ¿Será que ya empezaron a perforar en San Martín? ¿O será en Puerto Wilches? Con ese cuentico del desarrollo, ¿desarrollo de quién? ¿Para quién y con quién? Le llegó la solución a todos sus problemas. Desde las tierras lejanas del tío Sam, cansado de las deudas, haga fracking. ¿Cansado del problema de las basuras? Ok, básicamente Cansado simplemente es escuchar de lo las que vías ellos tienen de dañadas. propuesta frente a la Haga acción fracking. mundial. Ahora resulta que la solución a todos nuestros problemas es el fracking. Están respondiendo preguntas que no hemos hecho, planteando soluciones a problemas que no hemos generado. Están canjeando nuestros derechos por necesidades. Pero no se preocupe, le llegó la solución A todos nuestros problemas. ¿Cansado de tomar agua contaminada? Haga fracking. Por ahí un doctor me está planteando un negocio. Debajo de este subsuelo empobrecido hay plata. Y esa platica hay que sacarla como sea. Sí. Ya sé que se han preguntado qué me ha pasado. Tal vez crean que soy un líder cínico acomodado. Es que no vamos a hacer mucho fracking. Un poquito de fracking, un pilotico. Además, ¿qué tan malo puede ser eso del fracking? La empresa dice que esto le va a traer desarrollo a la comunidad. No me vengan con ese cuentico mamerto del agua. Que el agua, que se va a acabar. ¿Ustedes quieren agua? ¿Sí? ¿Quieren agua? Yo veo ese río Magdalena. lleno de agua. ¿Qué no haría yo por la plata? Ir con la familia, de vacaciones, salir de este cagadero, la licencia. Yo no tengo nada que ver. Además, ¿qué tan malo puede ser un poquito de fracking? No mucho, no vamos a hacer mucho, la verdad. Un poquito de fracking, porque si la empresa dice que va a traer desarrollo, hay que traer desarrollo y progreso. Qué mal negocio el que hemos hecho. Cambiar el agua por petróleo. Y nosotros, solos, abandonados y contaminados. ¿Y de quién es la culpa? ¿Me culpan a mí? ¿A mí? ¿Por querer trabajar? Tenía hambre, necesitaba el trabajo. Hoy me pregunto, ¿en qué momento nos dejamos dividir por esos hijueputas? ¿Cuál es la solución? ¿La transición energética? ¿El petróleo? ¿La industria? ¿Por qué debemos aceptarlo? Si en otros países ya lo han prohibido. ¿Cuántos pozos Lizama 158 estamos dispuestos a soportar? En Colombia no se hará fracking. Muy buenas tardes, muy buenas noches a todas y todos que nos siguen por las diferentes redes por donde se está transmitiendo esta señal en www.lavoxpopuli.com, en los fanpage de Extinction Rebellion Colombia, de la Corporación Regional Yariguíes, de la Vox Populi. También se está transmitiendo por los fanpage de la Alianza Colombia Libre de Fracking y del Movimiento Nacional Ambiental.
Gracias a todas y todos por acompañarnos. Igualmente, invitarlos a que nos compartan sus opiniones, nos compartan una serie de preguntas si la tienen sobre el diálogo que se va a desarrollar. Los estaremos siguiendo, entonces esperamos que en las diferentes plataformas nos dejen sus comentarios, sus preguntas para transmitírsela a los compañeros. Entonces, no sé, Marwin, ¿cómo estamos hoy? ¿Cómo se encuentra? Hola, ¿cómo están? Muy buenas tardes, buenas noches, bienvenidas y bienvenidos a las personas que se están conectando, que se están uniendo. Sí, hoy vamos a hablar sobre la acción global contra el fracking, contra el gas y la colonización. Entonces, pues nada, vamos a dar inicio presentando a nuestras dos participantes. Está Daniela, que hace parte del movimiento Ende Galende, y a Esteban Servat, que hace parte de Extinction Rebellion Alemania. Entonces vamos a hacer la presentación. Entonces si quiere empezar Daniela a contarnos un poco pues de quiénes son, a qué hace su movimiento, a qué se dedican, cuáles son sus acciones pues como más directas, y bueno, contarnos en dónde se encuentra y de dónde es. Bienvenida. Hola, buenas noches, acá de Alemania, y pues un gusto conectarme con ustedes, que nos está escuchando hoy. Y bueno, decirles pues nada, yo soy Daniela, una portuguesa que desde Alemania está activa en las luchas de justicia climática. Desde hace un tiempo que he estado involucrada a los grupos de justicia climática en Europa. He empezado en Portugal, donde también estuve luchando contra la amenaza de fracking y de gas en el territorio portugués, pero ya desde hace unos años estoy en Ende Galenda, en Alemania, y Ende Galenda es un movimiento, una coalición de movimientos y grupos en Alemania que históricamente estaba luchando contra el carbón, que que todavía es una amenaza y que está explotando los territorios en Alemania. Y en esas protestas de desobediencia civil, donde se masificó la desobediencia civil, que un grupo de personas masivamente invadió y ocupó minas de carbón, y creo que en los últimos 5 o 6 años de alguna manera es un movimiento europeo que ha masificado y ha vuelto normal las acciones de desobediencia civil, y por eso tiene una importancia muy grande, yo diría, en el movimiento europeo. Y también el objetivo es que también inspiramos a otros movimientos europeos y también en el mundo, que puedan hacer ese tipo de acciones, y no solamente la protesta de la calle, pero también decirle con nuestros cuerpos mismos le ponemos un límite, y desde acá ustedes no pueden explotar más, no pueden explotar los territorios, a la gente, y obviamente las cuestiones de cambio climático. Eso. Vale, muchísimas gracias. No sé si ahí cabe resaltar también que hablamos de la acción directa no violenta, ¿no? O sea, es como un tema muy importante para resaltar en todas estas acciones globales que están siendo pues organizadas por la sociedad civil. Bueno, Esteban, cuéntanos, te cedo la palabra. Gracias, Marwi, gracias por la invitación a Marwi y a Oscar y por organizar esto. Yo soy Esteban, argentino, exiliado en Alemania hace cerca de 2 años. Nosotros en Argentina vivimos y se sigue viviendo una gran lucha contra el fracking, en donde, en mi caso, cuando empezaron los primeros pilotos del fracking en la provincia de Mendoza, que es parte del yacimiento Vaca Muerta, uno de los más grandes del mundo y una bomba de carbono para el planeta, nosotros obtuvimos un informe de impacto ambiental que el gobierno estaba ocultando, y creamos la organización Ecoleaks, inspirados en Wikileaks, para publicarlo, un documento que estaba siendo mantenido en secreto y que el gobierno pensaba sustituir los resultados con datos falsos obtenidos en la Universidad Tecnológica Nacional Regional Mendoza, donde en esa facultad el vicedecano era al mismo tiempo un representante de la empresa de fracking. O sea, los conflictos de intereses eran enormes, como imagino que debe ocurrir también en Colombia, y la corrupción.
Y bueno, en nuestro caso publicamos ese informe y eso fue fundamental para generar una gran movilización en la provincia que nos permitió construir un movimiento muy fuerte, pero también se tradujo en represión, persecuciones políticas, cárcel para algunos referentes y otros que tuvieron que irse de la provincia, y en mi caso me fui a Alemania hace 2 años por amenazas de muerte contra mí y mi familia, y desde Alemania, junto con Daniela, en Ende Gelände y con muchos otros compañeros y compañeras, estamos organizando esta acción y muchas otras acciones que venimos organizando junto a ustedes, Marwi, Oscar, la Alianza Colombia Libre de Fracking y otros grupos de América Latina, para ayudar a amplificar en el norte global nuestras luchas que son tan invisibilizadas por los medios de comunicación, por los gobiernos que nos reprimen y nos persiguen. Y si hay un caso que vale la pena y que debe ser priorizado por encima de todos, es el de Colombia, con las violaciones de derechos humanos que ustedes están sufriendo, con las masacres, con el asesinato de defensores ambientales, creo que promedian 1 cada 2 días este año, en lo que va del año. Y bueno, esto es invisible en Europa, y Europa es también la cuna de muchas de las grandes multinacionales que están destruyendo América Latina, que están haciendo fracking en lugares como Vaca Muerta, y no solo eso, sino que es el destino de una gran parte del gas y el petróleo que se extraen a través de este sacrificio de nuestras poblaciones. Y en el caso del gas es justamente lo que estamos abordando en esta acción, que es abordar los lugares donde se planea importar ese gas en la construcción de terminales de importación de GNL. Por eso en Alemania vamos a bloquear todo un gran centro petroquímico, un complejo petroquímico que se alimenta de ese gas, y donde se planifica construir una de las terminales más importantes, que se llama Brunsbüttel. Y bueno, va a ser muy bueno, vamos a hacer miles, va a ser una acción sin precedentes, a muchos nos meterán presos, pero vale la pena, porque va a servir, porque queremos que en el mensaje, en el corazón del mensaje en Alemania y en otros países de Europa, esté el mensaje de las luchas de América Latina, del sur global, para que empiecen a escuchar lo que pasa, que empiecen a escuchar que la lucha por el cambio climático no es un problema del futuro, sino que es una lucha de hoy, donde la gente se está muriendo hoy, y que los europeos tienen un gran poder en sus manos si lo ponen al servicio de luchar contra las corporaciones y ser cómplices de importar ese gas. Así que muchas gracias por la invitación. Gracias, Esteban. Gracias, Daniela. Como vemos, 2 personas, Daniela, una mujer portuguesa que está en Alemania, haciendo su activismo ambiental, su activismo cívico. Esteban, también un argentino en Alemania, haciendo resistencia, evidenciando la difícil situación que padecemos aquí en América Latina. Confluyen en Alemania. Interesante eso que también está surgiendo o se está generando en Alemania, donde están llegando varias personas como ustedes, a confluir, a conspirar, a dialogar en torno a los temas ambientales, a los temas sociales. Como dice Esteban, la situación aquí en América Latina es bien difícil. Ahora con todo este nuevo neoextractivismo, Esteban y Daniela, con todos estos proyectos que se avecinan para supuestamente en el 2050 evitar que el petróleo continúe siendo la mayor fuente de energía. Vamos a utilizar los alimentos, vamos a utilizar, no sé, el hidrógeno azul o el verde, bueno, no sé qué es lo que vamos a utilizar, pero todo a costa de la naturaleza, todo viendo la naturaleza como ese, ese material que nos está generando ganancias, que el crecimiento infinito absoluto se vive a costa de la naturaleza, y no vemos otra, pues, otra salida que generen las grandes empresas y multinacionales de someter la naturaleza para sus beneficios. Entonces, no sé, empecemos con Daniela, Marwi, ¿cierto? Es con Esteban. Con Daniela. Y bueno, sí, no, pues adhiero a lo que dice Oscar. Esto pues sin duda es un problema que por lo menos en Colombia está empezando a visibilizarse un poco más, porque muchas de las cosas que están pasando en Colombia no se saben, no se ven en otros territorios, en Europa, y bueno, esa es la idea de que nosotros estemos aquí, ¿no? También empezar a mostrar esas cosas
fuera de Colombia para que la empiecen a ver los demás lugares. Bueno, pues sí, Daniela, cuéntanos por qué vamos a accionar y nos vamos a movilizar este 30 de julio en el norte y sur global. ¿Cuál es el objetivo más importante por el cual queremos hacer esta acción? Sé que ya hemos hablado un poco al respecto, pero como algo que represente esta movilización que se viene y este accionar del 30, cuéntanos. Pues yo creo que en Alemania vivimos un momento, en Europa en general, vivimos un momento muy importante por la cuestión de energía, de políticas energéticas, porque si en Europa en este momento todos los países van pasando como moratoria de que ya no se puede explotar gas acá, ya no se pueden explotar combustibles fósiles, y siguen como se van a las cumbres de clima, promocionando una idea de que son verdes, de que ya se está terminando la explotación y la extracción de fósiles acá, pues todo va bien, siempre están muy activos en toda esta política, pero al final es una mentira es una falsidad, ese es el problema. Y entonces es muy, muy importante, y la cuestión del gas creo que es todavía más importante porque este gas que se nos están vendiendo acá como si fuera la salvación, que es una energía, un combustible fósil de transición, ¿no? De que es solamente un puente para lo que viene después, para la transición energética, se nos están vendiendo como algo bueno. Entonces, pero es algo también para dejar calmos a los europeos de que no va a tener un impacto acá, ¿no? Y entonces es muy importante, es un cambio también en Ende Gelände, porque es la primera vez que Ende Gelände acá en Alemania va a hacer esta acción de acción directa, no violenta, contra el gas y contra esta política de expansión de las infraestructuras para gas, para recibir gas de LNG, LNG sí, el gas licuado, desde otros territorios, los territorios que van a sacrificar. Y eso es muy importante porque y cuando nosotros acá nos movilizamos contra el carbón, contra el gas, y ahora la importancia del gas con el colonialismo, con la situación del colonialismo, porque los dos están conectados con un sistema económico de crecimiento infinito, como lo decía Oscar, el capitalismo que solamente es posible con el colonialismo, y el capitalismo que solamente es posible con los combustibles fósiles, con esta producción y este consumo infinito, y que en ningún momento nosotros acá lo podemos cuestionar, o sea, porque los políticos siguen eso, dándonos esas mentiras para calmar a los europeos de que todo va a quedarse como está. Y bueno, entonces también para dar la importancia de que no es solamente la cuestión de hacer algo contra el cambio climático, ese es el problema, porque hacemos algo ahora, sí estamos prohibiendo la explotación de gas acá, pero se van a Argentina, a Bolivia, a Mozambique y esos territorios de sacrificio, porque ya después nos dicen en la tele, en los periódicos, diciendo, bueno, no es problema porque es para su desarrollo, es para que esté bien, para que puedan crecer económicamente, ya que pueden salir de la situación de pobreza. Entonces, siempre ese discurso colonialista que siempre se va alimentando sin parar. Entonces, todo está conectado. Entonces, cuando nos movilizamos acá con el norte y sur global, es para enseñar que no podemos seguir explotando, extrayendo a combustibles fósiles, al gas, haciendo fracking, pero también tenemos que quebrar con ese sistema económico capitalista basado en este sistema colonialista, patriarcal y extractivista. Entonces, como es una conexión como una imagen de todo el problema, del gran problema que tenemos nosotros. Y bueno, eso. Yo creo que le daría ahora a Esteban para que pudiera seguirle. Vale, sí, Esteban, bueno, si nos puedes compartir tu opinión de las acciones del 30 de julio, porque es importante, pero también poder ahondar, Esteban, de cuáles son los impactos que genera este colonialismo energético en estos países del sur global, aquí en Argentina, en Colombia, allá en el delta del Okavango, allá en Namibia, es cierto, si mal no estoy.
al utilizar estas energías extremas y utilizar el fracking, pues la consecuencia la estamos viendo en ti, que le toca exiliarse, le toca pues proteger la vida, pero más allá, Esteban, para que nos comprendan las personas que nos ven, cuáles son esos impactos que generan esta realización del fracking en Mendoza, ahorita que están hablando del nuevo proyecto o los pilotos que se van a generar aquí en el Magdalena Medio, o lo que empieza a hacer esta empresa allí canadiense en el Delta Cauca. ¿Cuáles son esos impactos, Esteban? Y si nos puede también compartir unas palabras sobre por qué nos movilizamos y accionamos ese 30 de julio. Claro, y bueno, lo primero que quiero decir es que en mi caso, y creo que los casos de nuestra situación en Argentina, de lucha, no son nada comparado con lo que están sufriendo ustedes. Los asesinatos, las violaciones de derechos humanos y todo lo que nos pasa en el sur global es la contracara de lo que en el norte, tan hipócrita, se vende como un futuro sustentable, mientras están exportando sus emisiones a América Latina y a África. Europa va camino a hacer todo un circo de energías renovables y demás, cuando no le toca un pelo a los grandes criminales ambientales que son responsables de la mayor parte de las emisiones de gases de efecto invernadero a nivel mundial. No solo no les toca un pelo, ni los menciona en sus medios de comunicación que están pagados por esas multinacionales, ni lo debaten en su política, en su agenda política, porque son quienes financian sus campañas electorales. Esas empresas además son subsidiadas, porque la construcción de terminales para importar el gas de fracking en toda Europa está subsidiada con miles de millones de euros de fondos públicos, y tienen en algunos casos categorías especiales para facilitar, acelerar el proceso y evitar que pueda ser frenado con juicios, por ejemplo. Entonces, toda esa hipocresía es una hipocresía que, a diferencia de siglos anteriores, cuando el colonialismo europeo en África, en América Latina, era tan claro y tan obvio, en ese momento ese colonialismo no tenía un impacto directo sobre la población europea. La contracara de este argumento es que nosotros tenemos ahora la mayor oportunidad de la historia de luchar contra el colonialismo. Porque este colonialismo, a diferencia del anterior, es un colonialismo que va a destruir el planeta, no solamente América Latina y África, sino que vamos camino a lo que la ONU ha llamado un apartheid climático, donde los ricos van a tener que irse cada vez más lejos a las zonas, pocas zonas habitables que van a quedar llenos de muros, al estilo Trump, llenos de gobiernos fascistas, racistas y demás, y vamos camino a eso. Por eso la lucha que tenemos por delante no es solo una lucha de solidaridad, de que los del norte se solidaricen con las luchas de América Latina y de África, sino que es una lucha por su propia supervivencia. Lo que les decimos acá a los europeos es que si luchan, si tienen instinto de sobrevivir, tienen que frenar a sus empresas y tienen que frenar la construcción de estas terminales, la importación de los productos de este saqueo y este asesinato y sacrificio de poblaciones. Bueno, por todo eso es esta acción global que vamos a hacer a fin de julio, el 30 de julio, que es la acción más grande de la historia a nivel mundial contra el fracking, el gas y el colonialismo desde el aspecto del fracking, ¿no? Y esta acción no puede pasar desapercibida, porque Ende Gelände es un movimiento de masas. Son miles de personas que van a estar movilizando, siendo arrestadas, confrontando pacíficamente, pero haciendo acciones directas, no violentas, para generar el impacto que otro tipo de acciones no logran porque son invisibilizadas. No solo está Ende Gelände en la principal potencia europea, sino que tenemos a grupos en toda Europa, como ser Extinction Rebellion Inglaterra, es decir, el lugar donde Extinction Rebellion es más numeroso que otros lugares del mundo, se han sumado también y va a ser una acción ahí, y tienen un gran impacto mediático. Ellos tienen grandes canales de comunicación, también en Noruega, Extinction en Noruega se han sumado, en España están organizando una acción, en Bélgica están pensando hacer algo también, y muchos otros lugares, bueno, y ustedes en Colombia van a hacer una acción que es muy importante, porque todo lo que se haga en América Latina tiene que estar en el centro de la narrativa de Europa.
Si tenemos un objetivo ahora, es poner al servicio del sur los canales de comunicación del norte, que la acción que se haga en Ende Gelände, en Inglaterra, en Noruega, en España, tenga en sus comunicados de prensa los testimonios de ustedes, los testimonios nuestros de Argentina y de demás lugares, como dijo Oscar, en Namibia, para que finalmente los europeos empiecen a entender que las respuestas a la lucha climática no las tienen en Europa, sino que tienen que romper con este eurocentrismo tan egoísta, tan ensimismado, tan autista, porque a menos que logren darse cuenta que el sur tiene las respuestas que el norte está buscando. Y esas respuestas no las van a encontrar en debates ideológicos eternos, es lo que pasa acá, más que nada se pierden en debates eternos y al final no hacen nada. Entonces, para terminar, lo que decía Oscar, el caso del Okavango, es una bomba de metano y de carbono de Namibia y Botswana, es similar a la bomba de metano y carbono que tenemos en Argentina, que se llama Vaca Muerta. Ambas van a consumir cada una un sexto del presupuesto global de carbono que le queda a la humanidad, ¿sí? Y entre las dos, un tercio del presupuesto global de carbono que le queda a la humanidad se pueden despedir de él solamente con esos dos yacimientos no convencionales de gas y petróleo. Y adivinen quiénes son los que están explotando esos yacimientos. Son principalmente multinacionales del norte, de Europa, de Estados Unidos y demás, que están impulsando más que nadie esta explotación. Similar a lo que pasa con ustedes, con los pilotos, que es un peligro latente que está empezando, y por eso la lucha que están llevando adelante ustedes es tan importante, es tan urgente, que la podamos amplificar. No quiero hablar demasiado largo, así que cierro con eso. Marwi. No, sí, no, pues básicamente, como sabemos la importancia de visibilizar todas estas problemáticas, es importante que la sociedad civil entienda un poco más cómo podemos accionar precisamente para eso, para visibilizar esta acción global, para que se reconozca en todos los sitios a nivel nacional y a nivel mundial. Entonces, por eso nos gustaría identificar o saber un poquito más acerca de algunas acciones que hayan realizado, que hayan sido como de potencia para que las demás personas las puedan replicar o puedan como algo similar que ayude pues también a visibilizar la problemática. No sé si nos pueden contar un poco de alguna de las acciones que han realizado y en qué consistió, para que pues la gente de pronto tenga idea de también qué puede llegar a replicar en sus territorios. Si quieres, Daniela, sí. Yo puedo compartirles un poco de lo que es la experiencia de Ende Gelände, pero antes de platicar un poco sobre eso, me gustaría reconocer algo, que hacer acciones directas no violentas es un privilegio, y es un privilegio desde el norte global, y por eso quería reconocer antes de que lo platicara también. Creo que es importante compartirles y también, bueno, para que también puedan saberlo como lo hemos hecho en los últimos años, pero sí es un privilegio saber que uno puede salir a la calle, que puede desobedecer y saber que al final, en una acción masificada, puede ser que ni siquiera sea identificado, que no sea violentado de ninguna manera, y eso le puedo decir yo desde mi experiencia personal, que como una mujer blanca del norte global, pues tomé mi privilegio y eso nunca me ha pasado nada. Entonces, eso es algo también muy importante en las acciones de Ende Gelände también, que es como nuestra responsabilidad también usar nuestro privilegio para que usemos nuestros cuerpos y los pongamos ahí para intentar, bueno, frenar a la extracción de carbón en el caso de los últimos años, y saber que, bueno, es una lucha global, y solamente estamos usando como las armas que tenemos nosotros, que son nuestros cuerpos. Y bueno, entonces lo que pasa también es el efecto visual de Ende Gelände, es que siempre ha intentado trabajar como una imagen uniforme de un grupo de miles de personas, por ejemplo, 2000 personas que entran en una mina de carbón con unos
yo no sé si sea la palabra en español, pero yo creo que en español de España son monos, como overalls, que la gente se pone de blanco y toda la gente, bueno, un grupo grande de miles de personas entran en una mina de carbón y se trabaja muchísimo en los videos, en las imágenes que son muy impactantes cuando la gente entra en la mina y para las máquinas que están trabajando y extrayendo el carbón. Entonces, yendo pues al lugar donde se está extrayendo las cosas y haciendo como ese mensaje y también de una manera jugar con las palabras, pues diciendo, nosotros estamos acá frenando la explotación y frenando el cambio climático. Nosotros somos las personas que están luchando con sus cuerpos en la práctica por la justicia climática. Entonces, como es muchísimo ese juego de palabras y obviamente siempre con mensajes muy sencillos y creo que de una manera, aunque sea difícil a veces llegar a los medios tradicionales, porque no siempre cuando se llega a los medios tradicionales siempre se llega con un prejuicio, ¿no? de los vándalos, de los criminales ambientalistas que están ahí, pues frenando a la actividad extractiva, lo que sea, pero yo creo que el trabajo con los media, el trabajo continuado también es muy importante porque uno tiene que ganarse un poquito de la opinión pública también para conseguir yendo como ganando respeto también de los grupos más jóvenes de gente que ahora se van sumando a los movimientos de justicia climática, ¿no? Y eso fue muy importante de observarlo en los últimos años, porque antes de jóvenes de la, ¿cómo se dice?, de la huelga por el clima, de todo el movimiento Fridays for Future, pues eso no había tantos jóvenes, pero en los últimos 2 años ya pudimos ver que a más jóvenes, a adolescentes que se van metiendo a las acciones. Y eso es muy interesante de ver porque se va conquistando el espacio por ese mensaje, por ese trabajo con los media, pero obviamente también no cediendo en el mensaje, pues el mensaje radical se queda ahí, el contracapitalismo, contra el sistema patriarcal y esa lucha interseccional que intenta, bueno, traer todos los grupos para la cuestión por la lucha de la justicia climática. Eso. Bien, Daniela, y ahí te contrapregunto. Su persona dijo, bueno, lo hacemos desde nuestros privilegios de mujer blanca en un país que respeta los derechos humanos, pues digamos que Alemania y toda Europa respeta los derechos humanos de los europeos allá en Europa, porque bueno, lo que vemos es que las empresas acá en América Latina y en África hacen y deshacen y no respetan nuestros derechos. Entonces, nosotros como negros, mestizos, que no tenemos esos privilegios, que llegamos a hacer lo que usted hace allá o lo que tú haces allá, primero hay grupos de paramilitares o de inteligencia de civiles que te fichan, te asesina. Bueno, primero antes de asesinarte te hace un pocotón de vejámenes, ¿no? Te tortura, tú con quién estás, te asesina, te desaparece y en los mejores de los casos te judicializan, te montan una querella ante la fiscalía, la procuraduría. ¿Cómo evidenciar o cómo mostrar, no sé, cómo hacerle entender allá al norte global que esto está ocurriendo aquí en el sur con complicidad de los mismos estados, de las mismas empresas que allá dicen que respetan los derechos humanos, pero aquí las irrespetan? Aquí hemos encontrado empresas con relaciones y con vínculos con paramilitares que terminan su carbón en Holanda o en Alemania. Empresas carboníferas que asesinaron cientos de dirigentes sindicales. Igualmente desplazaron a miles de campesinos e indígenas. Entonces, ¿cómo hacer entender ahí? Pero es que allá, si allá respetan, pero aquí respetan y aquí matan, entonces, ¿cómo se lava? Mejor dicho, ¿cómo entender eso? Me pregunto, porque nosotros hablamos desde los no privilegiados, pero que sufrimos las consecuencias. Tú hablas desde el privilegio, pues no te estoy tampoco, pero ¿cómo hacer entender eso allá que, hey, pilas, lo que ocurre en Colombia, lo que ocurre en Argentina, lo que ocurre en Namibia, lo que está ocurriendo en Afganistán, en Yemen,
también es responsabilidad de nosotros porque nosotros terminamos consumiendo ese petróleo, ese gas, ese carbón, ahora ese aceite de la palma aceitera, y bueno, pero entonces, ¿cómo hacer entender que nosotros los no privilegiados también, pues no queremos esos privilegios porque no los buscamos, pero sí que se den cuenta que a costa de sus privilegios nosotros nos están matando, asesinando, desapareciendo y destruyendo nuestra naturaleza, Daniela? Pero quería también decirles que también es muy importante nombrarlo, que en Europa sí, porque dijiste bien que soy blanca, y esa es la cosa también, porque acá también el año pasado hubo un grupo de gente que también estaba participando en esa acción, que era el grupo anticolonial, que tenía a muchas personas pues racializadas, y a ese grupo, porque la policía alemana es racista, tuvo un nivel de violencia diferente. Entonces, también, solamente para decirles que también hay diferentes niveles adentro, bueno, de Alemania y de Europa y en todas las partes, y bueno, es parte también del sistema capitalista, es que es racista, ¿no? Y bueno, yo creo que lo que Esteban estaba platicando hace rato sobre la cuestión de responsabilizar a las transnacionales, corporaciones europeas, de Estados Unidos, Canadá, bueno, del norte global, yo creo que es importante. Y ese es otro problema, es que los medios tradicionales están capturados por la derecha, por los poderes de las corporaciones, y siempre que se habla de la violencia, de la violación de derechos humanos en Colombia, que sí se habló un poco acá, no tanto como se diría, siempre se habla de una forma despolitizada, como si no hubiera una conexión entre las acciones de nuestras corporaciones, bueno, nuestras europeas, no que tengan yo una conexión, pero nunca se habla de eso, de que está por detrás, y nunca se habla de la guerra, por ejemplo, en Yemen, con las acciones de las transnacionales europeas. No se habla de lo que pasa con los grupos paramilitares y los contratos de armas que hay en empresas alemanes. Entonces, ese es el problema, cómo realmente darle la vuelta a la situación en que podemos hablar de los problemas y de la violencia y de las muertes y asesinatos en Colombia, y conectarlos con la acción de las transnacionales del norte global. Y obviamente que para mí, obviamente sería concientizar a la gente, hablar, frenar la acción de las transnacionales, bueno, de muchísimas formas, ¿no? De que no tengo la impunidad que tienen en los países donde están explotando a la gente, a los territorios. Y bueno, eso para mí es conectar, politizar a lo que pasa, pero ese es el problema, es que no tenemos los medios de comunicación para llegar a la gente, y es necesario que cuando luchamos contra el gas, cuando luchamos contra el cambio climático, por justicia climática, que podamos interconectar las luchas, y la violencia y la crisis, bueno, de refugiados y las guerras están conectados con ese colonialismo mismo, y ese colonialismo se hace a través de los estados europeos, por ejemplo, y las transnacionales. Entonces, como es un lío de problemáticas que no es fácil conectar acá, porque nosotras acá, en este momento, se va empeorando la forma de comunicación. La extrema derecha también va tomando más espacio en Europa, y también en la Unión Europea misma. Entonces, siempre estamos perdiendo más espacios también para platicar a la gente. Y es importante que también los grupos que ahora existen de Fridays for Future, como hablábamos hace rato, que también hablen de esas problemáticas, que el cambio climático simplemente no pasó de la nada, ¿no? Que hubo una origen para esto, y son múltiples orígenes para esto, y que están conectadas con ese colonialismo, con las acciones transnacionales, con la violencia, con la violación de derechos humanos, y que no podemos separar las cosas. Las luchas están conectadas. Y eso. Marwi, qué pena ahí antes de para preguntarle a Esteban y eso que mencionas, Daniela, pues hay como que hay un control sobre las comunicaciones que está generando una apatía de
pues bueno, ese control de la información impide a que esta misma información circule y se controle, por decirlo así, Esteban. Pero entonces, estas acciones que se hacen, esas acciones directas no violentas que se pueden hacer allá en Europa, acá pues también, pero los niveles como de estigmatización, de señalamiento son mucho más altos porque son estados criminales. ¿Cómo hacer que esas acciones que se dan allá en el norte global puedan entenderse y hacerse acá? Allá es por la justicia climática, como lo mencionas, Daniel, aquí sería por la injusticia climática que vivimos, por los padecimientos que encontramos, pero ¿cómo activamos pues, cómo motivamos esa movilización que salga pues más allá de las redes y que vean y entiendan que sí realmente es con uno, que es la naturaleza, es lo que lo están jodiendo a uno, y no se quede con el clic, con el me gusta, con el compartir? ¿Cómo hacer, Esteban? ¿Cómo allá como que hay un entendimiento de que sí, la naturaleza está compleja, pero bueno, acá es porque aguantamos hambre, pero ¿cómo lo hacemos entender para que, hey, vea, eso es lo que está pasando en Mendoza con el campo la audiencia me recuerda a Teguci, bueno, Tepangapo, ¿cómo entender que la gente tiene que movilizarse porque es hoy, no es mañana, Esteban? Bueno, eso creo que cada lugar depende de las condiciones de cada lugar, ¿no? Es difícil generalizarlo, pero yo creo que en nuestros países se trata de luchas de supervivencia. La lucha contra el fracking en Mendoza es fuerte, porque Mendoza no tiene agua, Mendoza es un desierto, y la gente lleva en su ADN la conciencia de defender el agua. El fracking, como decía Oscar, está ahora avanzando sobre Tupungato, y la gente, yo estoy confiado de que va a volver a levantarse a luchar a pesar de las restricciones de la pandemia, a pesar de lo difícil de la situación y de la pobreza, porque sabe que el agua es el recurso más esencial. Y yo creo, a pesar de desconocer la lucha de ustedes desde cerca, que también en Colombia es una lucha de supervivencia y es una lucha donde la gente está defendiendo el agua, como mostraron en el video al principio, que me pareció un muy buen video. No es solamente el concepto del cambio climático. En Europa es una lucha más conceptual, es una lucha de futuro, es una lucha porque no está amenazada su existencia inmediata. Por lo general, también hay luchas de primera línea en Europa, por supuesto, pero no a nivel y no al riesgo que se vive en América Latina o en África, donde te asesinan, te torturan, te desaparecen y demás. Entonces, yo creo que esas dos formas de abordar la lucha son distintas y se complementan entre sí. Porque si te fijas, ustedes en Colombia, nosotros en Argentina, o la gente en Namibia o en México, ellos cuando tienen que hacer una acción, nuestras acciones suelen ser invisibilizadas. Y en Europa, en Mendoza hemos movilizado 15.000 personas de un pueblo de 30.000 habitantes y no salió en casi ningún medio de comunicación. Y en Europa es al revés. En Europa el riesgo es mucho más bajo y el impacto es mucho más alto porque lo que se haga por lo general sale en los medios de comunicación. En el sur global es al revés, ¿no? El riesgo es muy alto y el impacto es muy bajo. Pero yo creo que se complementan muy bien el norte con el sur, porque los movimientos del norte, como Ende Gelände, Extinction Rebellion, Fridays for Future, tienen la predisposición de llevar adelante la lucha y tienen el impacto mediático y político potencial para lograrlo. ¿Sabes lo que no tienen, Oscar? No tienen las causas legitimadas por las luchas de supervivencia del sur global. Esa legitimidad que tienen nuestras luchas son inapelables. Y es aquí donde el fracking y esta acción, y el fracking es el talón de Aquiles de la industria fósil, porque para usarlo como ejemplo, es el ejemplo máximo de la hipocresía europea, porque nos lo mandan a hacerlo a nuestros países cuando en su propio territorio está prohibido. Y además son sus multinacionales y son sus gobiernos que luego importan los productos. Entonces tenemos el argumento inapelable para decir con qué moral y con qué legitimidad, cuando ustedes tienen los argumentos científicos y el marco legal de haberlo prohibido en su territorio, con qué cara nos van a vender que este gas es limpio, que este gas es una transición,
cuando de hecho la huella de carbono del gas de fracking es 40-60% más alta que el mismo carbón, que es lo que están intentando dejar atrás en Europa. Entonces, en eso, estratégicamente, esta lucha también es el talón de Aquiles de la industria fósil, es el talón de Aquiles del colonialismo, y para cerrar quiero hacerte una analogía con la guerra de Vietnam, porque la desproporción de fuerzas que nosotros tenemos con las empresas y los gobiernos del norte global es similar a lo que se vivió en la guerra de Vietnam, entre Vietnam y el gobierno, la fuerza militar más poderosa de la historia de la humanidad. ¿Cómo se ganó esa guerra? Esa guerra no se ganó en Vietnam. Los vietnamitas ganaron la guerra en territorio norteamericano, ganando psicológicamente en la cabeza de los norteamericanos, volviéndolos en contra de la guerra y salvando las distancias. Lo que yo quiero decir con esto es que si nosotros movilizamos los corazones y las mentes del movimiento ambiental europeo, de los movimientos ambientales europeos, no solo por la solidaridad con la gente que está siendo asesinada, los niños que mueren de leucemia en Río Negro, en Neuquén, en Vaca Muerta, las torturas, las desapariciones, porque sabemos que con esa solidaridad no alcanza, porque esas masacres están ocurriendo en todo el mundo y Europa nunca hizo nada para frenarlo, nada significativo, pero esta vez tenemos el argumento que nos va a permitir ganarlo, que es que esta vez es por su propia supervivencia y su propio futuro está en juego en esto también. Por eso creo que si podemos incidir en el movimiento europeo y en los medios de Europa para generar la conciencia suficiente, no es tan importante que ustedes, o sea, ustedes en Colombia es importante que se movilicen, pero es más importante que también se movilicen en el norte. Ya en el sur nos hemos movilizado miles de veces. Lo que tenemos que lograr es que nuestras movilizaciones ahora sirvan como una semilla que legitimice los que se movilizan en el norte, que es donde están los centros de poder y las multinacionales, que son los grandes criminales ambientales que tenemos que derrotar. Sí, claro, y yo vuelvo otra vez a lo que ya había mencionado y es también la importancia de que, aparte de que hayan esos enlaces entre el sur y el norte global, y es que también, aparte de lo que ustedes estén haciendo, seguir mostrando las problemáticas de Latinoamérica. Es decir, ese es un papel sumamente importante, por ejemplo, de redes que pueden hacer. Yo pienso que en Europa es siempre estar visibilizando también las problemáticas de acá y que así la gente de allá pues tenga esa conciencia de lo que está pasando y las energías que ellos están recibiendo a costa de qué sacrificio de otros territorios están pues teniéndolas. En varios conversatorios en los que he estado con gente pues joven, chicos de España, hablan mucho de las transiciones de energías y todo esto, pero no son conscientes de a costa de que ellos están llegando a esas energías limpias. O sea, ellos no son conscientes en muchos aspectos que esto lo hacen a través de la explotación del sur global. Entonces también tratar de mostrarle a ellos la importancia de reconocer esto y de visibilizar lo que está pasando en Colombia, en Argentina, en Bolivia, mostrarlo también al mundo, porque acá es muy difícil, acá nos censuran, acá es complicado mostrar y pues también obviamente nos asesinan, ¿no? Entonces ese es el problema. Yo obviamente también lo hago desde un privilegio, porque obviamente yo estoy en Bogotá, estoy en la capital y acá pues es muy diferente de las vivencias de otros territorios del país. Y bueno, ya pensando en eso y en lo que hemos hablado, hago una última pregunta y es, ¿qué viene después de esta acción? Después de esa acción entiendo que Esteban va a estar en apuros posiblemente con todo lo que va a pasar, lo que se va a hacer, pero ¿qué viene para esto, Daniela? Porque bueno, lo que decía Esteban ya un poquito nos contó de las posibles consecuencias, pero adicional a esto, ¿cuáles son los objetivos pues como a corto y largo plazo que se quieren lograr? El objetivo en corto, largo, medio plazo es acabar con la extracción y el consumo de combustibles fósiles, acabar con el sistema capitalista. Ese es siempre el objetivo de todo. Idealmente sería a corto plazo, pero yo creo que no tenemos tanta suerte. Y bueno, entonces yo diría que en este momento el corto plazo es que realmente podamos conseguir la atención de los medios y que realmente el objetivo también de la acción global es visibilizar a las luchas de las comunidades que están en la línea de la frente ahí, que están
todos los días son afectadas por las actividades extractivistas de todas las maneras, ¿no? No solamente de fracking, de gas, pero ya después de la minería, y la minería que también va a servir para la transición limpia, como nos van presentando de una manera muy falsa. Pero eso visibilizar a las luchas y también hacer conscientes en Alemania, por ejemplo, porque van a haber elecciones en Alemania en septiembre, y va a ser una elección muy importante porque Merkel, que ha estado acá, bueno, ha estado en el gobierno por años, saldrá del gobierno, y ya después viene otra persona. Y la persona que en su partido político la puede suceder es el varón del carbón en Alemania. Entonces, es la persona que ha estado en el gobierno del Estado en el cual Enda Galenda se ha movilizado en contra del carbón. Entonces, es una persona que al paso ha realmente promocionado leyes en este Estado para también aumentar la represión de los activistas ambientales. Entonces, hay dos caminos que yo creo que que será Laschet, que es la persona, ya después en el septiembre va a haber otra persona que también tiene algunas posibilidades de ganar, pero vamos a ver, que será de los verdes. Pero tampoco es una alternativa increíble, ¿no? A lo mejor será un poquito más ambientalista. Entonces, ¿cómo podrá marcar un momento si realmente podemos conseguir la atención de los medios y decir el gas no es una solución, es simplemente continuar en el mismo camino de suicidio, ¿no? O sea, porque nosotros vamos caminando hacia el colapso, y por eso seguir en este sendero del gas, de los combustibles fósiles, es todo lo que queremos frenar, porque si las infraestructuras para recibir gas de otros países, de otras regiones, son construidas, entonces estamos otra vez en un momento en que estamos dependientes de las inversiones que se van a hacer. Entonces tenemos que frenar las construcciones de nuevas infraestructuras de gas en Alemania. Ese es el objetivo, ya diría principal, en Alemania a corto plazo. Y obviamente que frenando las construcciones de infraestructuras acá para recibir gas de otros lugares, también estamos de alguna manera apoyando a las luchas de otros territorios contra la extracción de gas, ¿no? Eso más corto plazo. Pero ya, entonces, perdón. No, ahorita voy a seguir para preguntarle sobre el tema político que mencionas, Daniela, de que Merkel después de 16 años sale del gobierno, del control del ejecutivo, pues, y no tenía ni idea que el que lo va a suceder era todo un lord del carbón, en fin. Pero bueno, Esteban, ese 30 de julio, ¿en qué ciudades, en qué países, en qué lugares se va a hacer la acción? Hemos entendido que en Brooklyn, por ahí vimos a unos compañeros de Canadá, de Quebec, también unos compañeros de España, los compañeros de Argentina. ¿Cómo se tiene visibilizada esta acción a nivel mundial, Esteban? Bueno, justamente la fuerza de esta acción consiste en conectar los puntos de extracción con los puntos de consumo, porque estamos luchando frente a una industria global con luchas aisladas. Nuestras luchas son débiles cuando están aisladas, porque ni Mendoza puede vencer el fracking sola, ni puede una población aislada de Canadá, de los Wet'suwet'en en la costa oeste, o los Carrizo Come Crudo en Texas, o Goldboro o lo que sea. Ninguno de nosotros aislados puede derrotar un monstruo multinacional de estas dimensiones, que es la industria más poderosa que ha tenido la humanidad, la industria fósil hasta el momento, ¿no? Entonces, tenemos que unirnos para dar una batalla, una resistencia global a una amenaza global. Y desde el continente americano, que es de donde se extrae la mayor parte del gas de fracking, hay grupos en Estados Unidos, como mencionaste, en Brooklyn hay un grupo que está luchando contra la instalación de una terminal y un gasoducto, que también están construyendo en medio de la población más pobre de Brooklyn, del estado de Nueva York. También en el estado de Texas, que es la capital mundial del fracking y el lugar de su nacimiento,
Hay comunidades, especialmente del pueblo Carrizo Come Crudo, que van a organizar algo, y también hay referentes que van a venir a Alemania para poder participar de la acción y dar su testimonio y ayudar a difundir todo ese tema. En Canadá, en la costa este, hay grupos luchando contra las terminales de GNL también en lugares como Quebec y Goldboro. En la costa oeste está, como decía, la comunidad Wet'suwet'en, que están viendo si se pueden sumar también. Algunos de estos están confirmados, otros están por sumarse, todavía queda un poco de tiempo, así que quizás varios grupos más se sumen. En América Latina, bueno, ustedes en Colombia, para nosotros es una de las principales luchas que hay que amplificar, y en Argentina, en Vaca Muerta, en Mendoza se van a movilizar, están organizando algo. Y bueno, del lado europeo, bueno, estamos acá en Alemania, como dije antes, en Noruega, se va a hacer algo en Oslo, el grupo de Extinction Rebellion, en Inglaterra, Extinction Rebellion en Inglaterra, en España son varios grupos ambientales que están organizando ahí un campamento, también en torno a una terminal de importación de GNL. España es el principal importador de gas de fracking de Europa, y el tercero a nivel mundial. Entonces, y es un puente cultural y lingüístico con América Latina, por lo cual es muy importante que ellos también estén en esto. Y bueno, no sé si me estoy olvidando alguno, ahora tengo mala memoria, son como las 10 de la noche acá, pero bueno, Bélgica es posible que se sumen. En Irlanda van a organizar algo, es muy importante, porque Irlanda logró tener, estuvieron muy cerca de lograr una prohibición a la importación de gas de fracking. Su gobierno, que se formó el año pasado, que tiene una coalición del Partido Verde con otros partidos, se había comprometido a prohibir la importación de gas de fracking, y ese podría ser el punto de ingreso, el punto de quiebre al resto de la Unión Europea, porque lo podíamos usar como referencia. Sin embargo, incluso en Europa los gobiernos traicionan su mandato. Y el gobierno irlandés abiertamente ha traicionado ese mandato y ese compromiso que era oficial y que habían publicado, y ahora le ha dado visto bueno a continuar construyendo las terminales y la importación de gas de fracking. Están aprovechando la debilidad del movimiento ambiental en general, con toda la situación de restricciones y de la pandemia y demás, pero ahora volvemos al ataque, ¿no? Volvemos a la carga, Irlanda vuelve a la carga, siendo parte de esta acción global, y tenemos mucha esperanza de lograrlo, así como en Alemania tenemos mucha esperanza que esta acción nos permita frenar la construcción de esta terminal, que sería un golpe tremendo, porque ustedes tengan en cuenta que Europa es el principal importador de gas del mundo, y dentro de Europa, Alemania es el principal importador de gas de Europa. Entonces, el poder y el impacto simbólico y psicológico de derribar esta terminal, la más importante de importación de gas en Alemania, puede tener unas repercusiones enormes a nivel continental que nos permitan cerrarle la puerta al ingreso de gas de fracking en el principal mercado de gas del mundo. Es decir, que puede ser el principio del fin para una industria que ya está en una grave crisis financiera, y además es una gran burbuja financiera. Bueno, y además de eso, quizás se pueda movilizar en Namibia, que es donde está el Okavango. También la situación sanitaria es muy compleja, y de seguridad, por supuesto, entonces eso también está por confirmarse, y todavía se pueden sumar más grupos. No sé si me olvidé alguno que Daniela quiera recordar. Dentro de Alemania no va a ser solo nosotros con Ende Gelände en Brunsbüttel, en el norte, sino que también se han sumado grupos de Jóvenes por el Clima, o Fridays for Future en inglés, que van a hacer una acción en Hannover, que es un centro político importante donde se decide sobre una de las terminales que se van a construir. O sea que, si te fijas, se han unido para esta acción tres de los más grandes movimientos ambientales de la historia del mundo: Ende Gelände, Extinction Rebellion y Fridays for Future. Se han unido grupos, no ha sido a nivel global todos de todos lados, pero bueno, hay que empezar por algo, ¿no? Y yo creo que este es el principio de una hermandad, que tenemos que conectar el norte con el sur y generar en la población del norte conciencia y solidaridad, y conciencia de que su propio futuro está en riesgo con el asesinato de nuestros defensores del agua y del ambiente hoy. Y Daniela, la acción global es contra el gas, porque ahora el gas es visto en Europa como ese puente ese supuesto puente hacia la transición.
¿Por qué se concentraron en el gas? ¿Por qué ahora todo este tema de los puertos para el gas licuado y la licuefacción para el GNL? ¿Por qué, bueno, desde lo que usted conoce, por qué esa concentración con el gas? Si ustedes tienen allí una situación gas de Rusia, pero también mucho gas proveniente del fracking para competirle a ese gas de Rusia, o bueno, no sé, pero ¿por qué ahora el gas? ¿Por qué ahora este cuento de que el gas nos va a salvar del petróleo y va a evitar que se aumente los 2 grados centígrados como lo manifiesta el Acuerdo de París? ¿Por qué ahora nos concentramos con este combustible? Y también, Esteban, si nos puedes apoyar, ahora el gas es la panacea, ahora el gas es como el agua, según los empresarios y las empresas gasíferas, el gas es limpio, según ellos, ¿no? Pues yo voy primero, nuevamente, Esteban. Pues la cuestión de gas, hay diferentes respuestas muy interesantes, pero de la perspectiva del mercado, ¿no? De marketing es muy interesante, porque siempre se habla de gas natural. Y la palabra natural ahí se queda, bueno, por lo menos en Europa, siempre se habla de gas natural. Y el gas natural en el oído para la gente es como, es natural, es bueno. Bueno, que no hay nada de malo, ¿no? Es natural, es verde, todo bien. Y siempre que vemos pantallas, también, no sé, de cosas de advertisement, de publicidad, siempre se ve el gas y algo como en el hondo, el color verde o algo así. Entonces, hay un marketing por detrás de la cuestión de gas muy importante. Y en Europa tiene la cuestión también de que Unión Europea lo que ha hecho de una manera es que en los últimos años la política energética ha invertido muchísima atención al gas y yo creo que en 2017 o 2018 se invirtieron yo creo que miles de millones, yo creo que en el español sería 19.000 millones de euros para ¿cómo se dice?, en gasoductos para traer gas de Azerbaiyán, que yo no sé cómo decirlo, de Azerbaiyán, bueno, eso. Y estamos siempre volvemos al mismo, estamos haciendo como relaciones con gobiernos y dictaduras donde hay violencia de derechos humanos para traer gas en Europa, eso, siempre hay ese juego, ¿no? Y siempre se está conectado. Pero la cuestión de gas también es muy importante en este momento porque es la única manera de Europa seguir teniendo esta energía barata sin realmente cuestionar su modelo de producción y consumo, ¿no? Porque simplemente es fácil, es más de lo mismo. Y por una cuestión científica, yo no estoy seguro que pueda explicar eso en español, yo creo que también hay una importancia muy grande de invertir nuestra atención en el gas, porque el gas, todo el proceso de licuarlo, ya después de transportarlo, y eso siempre incluye a muchas pierdas de metano, ¿no? Emisiones de metano. Y metano es muy importante en este momento porque aunque su vida en la atmósfera sea más corta como el dióxido de carbono, yo creo de carbono, la verdad es que su potencia de calentamiento es muchísimo más alta. Y en el momento que realmente necesitamos de frenar con todo los gases de efecto invernadero en la atmósfera, en el momento que estamos invirtiendo todo en un combustible fósil que tiene una emisión de metano increíble por sus pierdas en el transporte, en transformación y todo, y es cuando ese gas se está sumando a la atmósfera para calentar aún más. Entonces, hay un montón de razones políticas, financieras, científicas para decir no al gas, y es el momento de la historia que tenemos que frenarlo ahora, porque nuestra ventana de oportunidad para realmente frenar al cambio climático de las consecuencias más apocalípticas es ahora. No mañana, no el próximo año, ahora. Entonces, por eso la urgencia del gas, yo diría. Gracias, Daniela. No, Esteban, pues ahí ya para cerrar,
porque ahora el coco, el gas, es la panacea de este mundo, ¿no? Y Vaca Muerta es el segundo reservorio, el segundo reservorio más importante de gas en el mundo. Y lo que dice Daniela, el tema del gas metano fugitivo que se da en el transporte y que se da en la misma explotación, en toda la cadena, tanto en la explotación como en el transporte y al final en la distribución. Esteban, sí, gracias Daniela, gracias Esteban por acompañarnos. No sé, Esteban, ¿qué nos puede decir? Sí, como dijo claramente Daniela y vos, Oscar, estamos frente al fraude ambiental más grande de nuestra era. Nos presentan el combustible fósil de peores emisiones como el mejor. Y esto es parte de un gran esquema de manipulación mediática impulsado por las grandes multinacionales petroleras que están intentando reinventarse y darse a sí mismas una cara más verde que les permita perpetuar sus ganancias por muchas décadas por venir. O por lo menos comprometer a los gobiernos a esos negocios a través de contratos, de modo tal que cuando se vean obligados a frenar la explotación de gas, por lo menos puedan hacer juicio para cobrarle las ganancias perdidas por muchos años a los gobiernos que se han sometido a esas decisiones, ¿no? Entonces es un juego hasta las últimas consecuencias donde van a hacer todo lo posible para que los costos sociales y económicos y políticos los paguen los pueblos y las corporaciones se lleven hasta la última gota de ganancia que puedan permitirse manipular a través de los medios y lograr. Así que ese fraude lo vamos a frenar, lo vamos a empezar a frenar a gran escala uniéndonos el 30 de julio. Y de ese momento en adelante, todo lo que está por venir, estoy seguro que cada vez va a ser más fuerte y más unido, y que es la única forma que tenemos de ganar esta batalla, que es unir el norte con el sur. Así que gracias por esta iniciativa, por invitarnos, y seguro que habrá mucho más por hacer en los tiempos por venir. Nada, muchísimas gracias a Daniela, muchísimas gracias Esteban. Sí, la invitación es para unirnos a la próxima acción mundial, este 30 de julio, a actuar ahora. No hay tiempo, hay que detener esto lo más pronto posible y nada, pues no caer como de pronto en esas trampas del capitalismo que nos quiere seguir mostrando el gas como una energía limpia. Y bueno, pues nada, muchas gracias a todos los que se conectaron y esperamos volvernos a encontrar en este espacio y con estos personajes tan interesantes e importantes que estuvieron aquí. Muchas gracias. Gracias a todos. Gracias. Agua, petróleo. Tanta vida y tanta muerte en un mismo lugar. Las personas están llenas de contradicciones. Quieren una cosa, pero no quieren perder la otra. ¿Alguno de ustedes se ha preguntado qué estamos dispuestos a sacrificar por satisfacer nuestras necesidades? ¿Vale la pena preguntarnos? En 100 años de industria petrolera, ¿qué nos queda? Trabajo no hay, la salud es mala y el agua. El agua es un chiste. ¿Escuchan? ¿Será que ya empezaron a perforar en San Martín? ¿O será en Puerto Wilches? Con ese cuentico del desarrollo, ¿desarrollo de quién? ¿Para quién y con quién? Le llegó la solución a todos sus problemas. Desde las tierras lejanas del tío Sam, cansado de las deudas, haga fracking. ¿Cansado del problema de las basuras? ¿Cansado de las vías dañadas? Haga fracking. Ahora resulta que la solución a todos nuestros problemas es el fracking. Están respondiendo preguntas que no hemos hecho, planteando soluciones a problemas que no hemos generado. Están canjeando nuestros derechos por necesidades. Pero no se preocupe, le llegó la solución A todos nuestros problemas. ¿Cansado de tomar agua contaminada? Haga fracking. Por ahí un doctor me está planteando un negocio. Debajo de este subsuelo empobrecido
Y esa platica hay que sacarla como sea. Sí. Ya sé que se han preguntado qué me ha pasado. Tal vez crean que soy un líder cínico acomodado. Es que no vamos a hacer mucho fracking. Un poquito de fracking, un pilotico. Además, ¿qué tan malo puede ser eso del fracking? La empresa dice que esto le va a traer desarrollo a la comunidad. No me vengan con ese cuentico mamerto del agua. Que el agua, que se va a acabar. ¿Ustedes quieren agua? ¿Sí? ¿Quieren agua? Yo veo ese río Magdalena lleno de agua. ¿Qué no haría yo por la plata? Ir con la familia, de vacaciones, salir de este cagadero, la licencia. Yo no tengo nada que ver. Además, ¿qué tan malo puede ser un poquito de fracking? No mucho, no vamos a hacer mucho, la verdad. Un poquito de fracking, porque si la empresa dice que va a traer desarrollo, hay que traer desarrollo y progreso. Qué mal negocio el que hemos hecho. Cambiar el agua por petróleo. Y nosotros, solos, abandonados y contaminados. ¿Y de quién es la culpa? ¿Me culpan a mí? ¿A mí? ¿Por querer trabajar? Tenía hambre, necesitaba el trabajo. Hoy me pregunto, ¿en qué momento nos dejamos dividir por esos hijueputas? ¿Cuál es la solución? ¿La transición energética? ¿El petróleo? ¿La industria? ¿Por qué debemos aceptarlo? Si en otros países ya lo han prohibido. ¿Cuántos pozos Lizama 158 estamos dispuestos a soportar? En Colombia no se hará fracking. Había una vez un infiltrado que lo tenían identificado. Todo el mundo lo conocía, le decían el infiltrado. Lo conocían los MISAC, lo conocían los Guayú, lo conocía todo el parche LGBTIQ. El que no salte es el infiltrado, el que no salte es el infiltrado, el que no salte es el infiltrado, el que no salte es el infiltrado. Había una vez un presidente que era un escándalo, mataba niños inocentes, gobierno vándalo, lo decían los estudiantes, lo decían los camioneros, lo decían las caleñas, lo decían los comuneros. El que no salte es el infiltrado, el que no salte es el infiltrado, el que no salte es el infiltrado, el que no salte es el infiltrado. Ya se cayó el monumento, ya se cayó el monumento, ya se cayó el monumento, ya se cayó el monumento. Y el que no salte es el infiltrado, y el que no salte es el infiltrado, 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 el que no salte